Riesgo percibido, tema fundamental en el comportamiento del consumidor. Hola, soy Víctor Manuel Jaén Hernández, instructor del comportamiento del consumidor. Todas las veces que un consumidor se plantea la compra de un nuevo producto o la adquisición de un nuevo servicio, enfrenta un conjunto de incertidumbres a las que conocemos como riesgo percibido. El riesgo percibido representa las ansiedades, los temores que un consumidor experimenta cuando no puede anticipar los resultados de una compra, pero estima que podrían ser negativos. El riesgo percibido tiene dos caras. La conciencia de consecuencias indeseables por una compra. Y dos, la probabilidad que un consumidor le atribuye a que eso pueda ocurrir. La percepción de riesgo, por supuesto, no es uniforme entre los consumidores. Los riesgos vinculados a una compra son muchas veces reales, pero algunos consumidores o no tienen la disposición o no tienen la capacidad para percibirlos. De tal suerte que algunos consumidores no perciben riesgo alguno en sus compras y otros, en cambio, pueden percibir ciertos riesgos de manera más o menos directa. La experiencia de la percepción de riesgo es más probable entre consumidores que consumen, que compran un producto por primera vez, entre consumidores que tienen pocos ingresos o niveles de bienestar más bajos. La experiencia de percepción de riesgo es más probable entre personas, entre consumidores de mayor edad y con una salud más frágil. También lo es entre consumidores con una personalidad insegura y entre consumidores que podemos caracterizar como consumidores con baja autoestima. También es más probable que haya una percepción de riesgo entre consumidores que están más preocupados por las opiniones de sus grupos de pares. La experiencia de la percepción de riesgo es más probable cuando compramos, cuando adquirimos cierto tipo de productos. Por ejemplo, aquellos que son más caros, productos que son complejos desde el punto de vista tecnológico o productos cuya visibilidad social es más evidente. El riesgo percibido tiene su origen en factores de carácter funcional, físico, financiero, social o psicológico. El riesgo funcional es uno de los tipos de riesgo percibido más comunes. El riesgo funcional proviene del temor, del miedo que un consumidor experimenta de que un producto no sea capaz de proporcionar las funciones o los beneficios esperados. Por ejemplo, el temor que un consumidor experimente de que un paracaídas no cumpla su función esperada. El riesgo funcional tiene una base cuando el consumidor puede temer un desempeño satisfactorio del producto o un desempeño inadecuado del producto. O incluso cuando pudiera temer válidamente que el producto sea totalmente incapaz de entregar el beneficio esperado. Por ejemplo, respecto a la posibilidad de que un automóvil no sea capaz de cumplir su promesa de estacionarse de manera autónoma y totalmente independiente. El riesgo social se refiere a la posibilidad de que una compra o de que usar un producto o un servicio pudiera lastimar, erosionar el estatus de un consumidor respecto a sus amigos, su familia o sus vecinos debido a un rechazo social producto de una compra. El riesgo social tiene que ver con la manera en que otros piensan o reaccionan hacia nosotros producto de lo que compramos o usamos. El riesgo de opiniones desfavorables
respecto a nosotros a causa de nuestras compras. Al final, el riesgo social tiene que ver con las actitudes negativas que podrían resultar respecto a nosotros, producto de lo que compramos o usamos. Por ejemplo, la posibilidad de ser objeto de crítica por haber comprado una mascota en vez de haberla adoptado. El riesgo financiero es el potencial que tiene una compra de lastimar nuestros recursos monetarios, ahora o en el futuro. Por ejemplo, respecto a la compra en línea, al menos la mitad de los consumidores que han comprado en línea refieren haber sufrido alguna clase de pérdida monetaria producto de sus compras en línea. El riesgo financiero, entonces, tiene una base que puede provenir básicamente de la pérdida financiera que puede resultar de la falla funcional de un producto, de los altos costos que tendríamos que incurrir para poder resolver esas fallas en el producto, o incluso la posibilidad de que después de haber comprado, pudiéramos encontrar disponible un producto de mejor calidad o incluso de menor precio, aunque también podría provenir de los costos extra inesperados asociados a nuestras compras. El riesgo físico se refiere al potencial percibido de que una compra pudiera lastimarnos físicamente en nuestro cuerpo, ya sea por lesionar nuestra salud o incluso nuestra vida, o inclusive la vida o la salud de aquellos a quienes nosotros queremos. El riesgo físico, entonces, proviene del riesgo de un daño personal o el riesgo de un daño a nuestras posesiones o propiedades. Finalmente, el riesgo psicológico tiene su origen en los cuestionamientos que un consumidor puede plantearse respecto a la aceptabilidad moral de ciertas compras. Algunas veces los consumidores temen tener que enfrentar emociones negativas como la culpa o la vergüenza, producto de usar ciertos productos o adquirir ciertos servicios. Algunas veces, inclusive, los consumidores pueden enfrentar disonancia cognitiva porque los productos que adquieren no concuerdan totalmente con el concepto o la autoimagen que tienen de sí mismos. Al final, el riesgo del consumidor, la percepción del riesgo en el consumidor es un asunto real en la vida de los consumidores. Algunos consumidores enfrentan una percepción de riesgo alta, otros una percepción de riesgo baja. Incluso hay consumidores que no perciben el riesgo en lo absoluto. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de riesgo enfrentan mis consumidores? Mientras un mercadólogo no tenga claro una respuesta a esta pregunta, en realidad no sabe el nivel de involucramiento de esos consumidores en relación con sus compras. Y si ignora el nivel de involucramiento de esos consumidores con sus compras, en realidad no sabe si esos consumidores se involucran en un proceso de toma de decisiones compleja o en un proceso de toma de decisiones limitada, o inclusive si se enfrentan a un modelo de toma de decisiones rutinaria. Si un mercadólogo ignora estos aspectos del comportamiento del consumidor, en realidad no puede decir que está practicando una mercadotecnia moderna, centrada en el comportamiento del consumidor, donde la percepción de riesgo del consumidor constituya el inicio correcto para las actividades de mercadotecnia.